Me llamo Kevin y yo también estoy disfrutando de estar en el presente y de ser valiente. ¿Qué crees que quería decir Kevin con intentaba ser valiente? Quería decir, intentaba no tener miedo. Tener miedo no es agradable, de modo que intentaba no tenerlo. Intentaba sentirme mejor de lo que las circunstancias me ofrecían originalmente. ¿No te parece increíble? Sabía que no sería agradable, pero mis padres y abuelos me han traído aquí contra mi voluntad y me han atado a una cosa que va a mucha velocidad en la oscuridad. De modo que no me queda más remedio que intentar ser valiente. Ese es el mensaje. Vale. En otras palabras, a pesar de lo que sucede a mi alrededor, tengo el poder de controlar mis emociones, aunque solo sea un poco. Desde luego. Y además, él hacía eso para entender mejor la experiencia que se desplegaba ante sus ojos. Él estaba adquiriendo seguridad y quería que vosotros, la gente que le quiere, valorara su valentía y su fuerza. Su fuerza os fortalece. Pero ese aspecto no nos gusta tanto, porque Esther no quiere que Kevin sea valiente por ella. Quiere que Kevin sea valiente porque es más agradable ser valiente que tener miedo. Y eso fue lo que intentó hacerle ver. Le dijo, yo he hecho lo mismo. Eso me lleva al tema de la valentía cuando debemos concentrarnos en tomar una decisión consciente de lo que queremos. Estamos constantemente oyendo hablar de lo que queremos. Si me dieran 5 centavos cada vez que os oigo usar el verbo querer, podría comprar a todos los gobiernos para que no hubiese más guerras, lo cual sería algo positivo. Y si te dieran 5 centavos cada vez que pronuncias la palabra querer, tu aporte vibratorio sería millonario, y lo es. Me siento muy rico y os doy las gracias por ello. Me gustaría proponer mi enfoque, que consiste en sustituir el verbo querer por el verbo tener. Porque cada vez veo más claro que con ese enfoque, a mí y tal vez a otras personas aquí presentes, y no presentes también, claro, que utilizando el verbo tener, se acelera el proceso y se acorta la distancia entre el presente y eso que queremos. Estamos de acuerdo. Lo estamos, y cuando uno lo piensa, la vida hace que quieras algo que no tienes inicialmente. Y la fuente de energía inmediatamente se convierte en ello, y ya lo tiene, es aquello. Y te dice, ven aquí donde estamos nosotros, donde ya lo tienes. Por eso, tal vez se pueda decir que avanzar en la escala emocional significa, no lo tengo, espero tenerlo. Creo que acabaré teniéndolo sabiendo que ya lo tengo. Dicho de otro modo, es cierto que se gana algo y estamos de acuerdo contigo en que cuando tienes algo, lo tienes. Cuando sientes eso. Pero también nos hemos dado cuenta de que alguno de vosotros, y cada caso es distinto, pero alguno de vosotros cuando decís que tenéis algo, que vuestra manifestación no es consciente de tener, sentís que os estáis engañando, cosa que os lleva a descender en la escala emocional. Si diciendo que lo tenéis, y nos encanta lo que dices porque estamos haciendo grandes esfuerzos aquí hoy por proyectar nuestras ideas, y Esther ha encontrado las palabras perfectas para ayudaros a que veáis que existe el ser en quien os habéis convertido, que ya ha obtenido lo que deseáis y respecto al cual estáis haciendo desaparecer la distancia. Nos encantaría que todos supierais que todo lo que queréis, lo tenéis, está presente en vuestra vibración, esperando que lo alcancéis. De modo que no mentís cuando decís, tengo una fortuna. Es cierto, cuando decís soy un genio creador, capaz de crear cualquier cosa, es una verdad como un templo, eso es lo que sois. Y no hay nada que nos complazca más que ver que lo sabéis y que os convencéis de ello día a día en todo lo que os incumbe. Tienes toda la razón cuando dices tengo esta cosa, la tengo, soy esa cosa, es mi persona, es mía.
Por eso, la gente rica es cada vez más rica. Lo tienen. Lo tienen. Por eso, las personas vitales, con buena salud, logran ignorar la publicidad que les habla del declive. Es más fácil mantener el bienestar que alcanzarlo desde un lugar en el que no se tiene. De modo que si puedes tomar conciencia vibratoria de que tienes algo y sentir en tus vísceras que lo tienes, y en consecuencia, saber que eres esa cosa, entonces la ley de la atracción no podrá discutirte nada. Pero pronunciar palabras vacías no tiene ningún sentido. De modo que solamente te pedimos que pronuncies las palabras que te den el mejor. Si les dieran 5 centavos por cada email o carta de gente que intenta que Abraham deje de utilizar el verbo querer, ni con eso dejaríamos de usarlo. Porque es un verbo puente. Las palabras tienen un sentido literal. El universo no está escuchando tus palabras y diciendo, bueno, todavía lo quiere, no se lo demos todavía. Sigue atascado en el verbo querer, aún no, aún no. Vaya, sigue utilizando el verbo querer. No, 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 no. No, 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 no. Estamos intentando enseñarle a decir no. No. Intentaremos que el viento suene a no, que el perro ladre diciendo no, no. Le estamos enseñando a decir no, no quiero. No está en ese punto. Al universo no le importan tus palabras. El universo responde a tu vibración. Dicho de otro modo, al universo le interesa cómo te sientes. Y si te sientes seguro, eso es lo que eres. Y si te sientes vulnerable, eres vulnerable. Si te sientes sano, lo estás. Si te sientes gordo, lo estás. Si te sientes inteligente, lo eres. Si te sientes concentrado, lo estás. Si te sientes protegido, lo estás. En resumen, eres lo que sientes. Genial, perfecto. Gracias. ¿Puedo hacer una más? Gracias. El camino que te lleva a decirte quiero o tengo algo. Cuando alguien siente eso con tanta precisión o tanta sinceridad. ¿Podemos interrumpirte un momento? Por supuesto. Porque esto es muy, 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 muy importante. ¿Qué más da? No, en serio, sí es importante. ¿Es importante? Es muy importante. Si no quieres el verbo querer, si quieres deshacerte de esa palabra, el problema es el siguiente. Tú jamás, ninguno de nosotros, estará jamás en un lugar en el que la vida nos sitúe más allá de donde estamos. De modo que siempre habrá algo. Esa es la parte divertida del mundo físico. La pasión de alcanzar algo es la salsa de la vida. Sí, cierto, cierto. De modo que cuando digo quiero, desde un lugar en el que sé que todo lo que quiero sucede, es un querer muy sano. Querer desde un lugar en el que nunca consigo nada y que me hace creer que estoy maldito y que soy gafe y que jamás lo conseguiré, ya no es un ejercicio tan sano. Fantástico. Por eso queremos que te reconcilies con algo que es eterno. Siempre vas a sentirte incompleto. Lo cual significa que siempre querrás algo que, en tu manifestación, todavía no hayas conseguido. No lo tienes, lo tendrás, pero no lo tienes. Lo quieres. No lo tienes. Lo quieres, no lo tienes, lo quieres. No lo tienes, lo quieres. Lo tendrás, lo tienes, lo quieres. Seguro que lo consigues, lo quieres. Vale. Intentamos que no te disguste tanto querer. Y aquellos de vosotros que quieran deshacerse de querer, los que intentan dejar de desear. No conocemos a nadie que vaya más en contra del fluir del universo que aquellos que intentan no querer. El universo, en esencia, hace que quieras avanzar. No puedes impedirlo. Y cuando te dejas llevar, es maravilloso. Genial. Una última cosa, y me voy queriendo y deseando, con querer y tener en la cabeza. Si queremos y tenemos una experiencia muy intensamente, con mucha sinceridad, podemos experimentar en primera persona, de un modo total, lo que es tener eso que deseamos en la fuente de energía sin tenerlo todavía en el mundo físico. Por ejemplo, deseo crear un espacio en el que vivir y que sirva como inspiración
a todos aquellos que lo visiten o que oigan de su existencia con el objetivo de dotarles de herramientas que les ayuden a crecer y a prosperar. Lo deseo desesperadamente. ¿Lo habréis notado por el cambio en mi tono de voz? Tu deseo muestra una carencia. Tu deseo se ha vuelto Tenéis toda la desesperado. razón. Es absolutamente cierto. Me ha provocado un escalofrío. Gracias por De decírmelo. nada. No le eches la culpa a la palabra, porque no es la palabra la culpable, es la concentración. Mientras hablabas, estabas concentrado en algo que de verdad deseas, pero lo mirabas desde el lugar en el que estás ahora mismo. En resumen, no sabes todavía cómo, cuándo, Eso es cierto. con quién, y eso te incomoda. Ahora, volviendo a tu pregunta, era una pregunta muy bien formulada. Tu pregunta era, ¿puedo? ¿Puedo experimentar lo que quiero o lo que siento que deseo tener sin realmente tenerlo en el mundo físico? Pasa una cosa. La respuesta es no, por la siguiente razón. No puedes alinearte vibratoriamente con algo que has alcanzado a tu aporte vibratorio sin que se manifieste. De modo que si tu pregunta fuese, ¿puedo encontrarlo vibratoriamente y no vivirlo físicamente? La respuesta sería que no, porque la ley dice que cuando tienes un pensamiento sin ninguna contradicción y se trata de algo que no forma parte de la corriente de pensamientos que ya tenías antes de formar parte de este ser físico, y ahora por fin te has alineado vibratoriamente con él, este se manifestará. De modo que si la pregunta era esa, la respuesta es no. No puedes encontrarlo vibratoriamente y vivirlo vibratoriamente y tenerlo vibratoriamente y conocerlo vibratoriamente sin que se manifieste. Si la pregunta fuera, ¿puedo encontrarlo en mi mente a pesar de no tenerlo todavía como manifestación física? La respuesta a esa pregunta es sí. A eso nos referíamos cuando decíamos antes que debéis ir a la playa en vuestra mente, aunque haya alguien ahí fuera con un bate de béisbol intentando evitar que lo que deseáis se manifieste. Si acudís mentalmente, la ley de la atracción os proporcionará los medios para que se haga realidad. Es así, es la ley. Excelente. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Hora de tomarnos un descanso. Hemos terminado. ¿Sabéis cómo se os elige? Basándonos en vuestra concentración de lo que deseáis, desde un lugar en el que se espera que está lo bastante cerca como para que os hagáis visibles vibratoriamente. De modo que si deseáis algo de verdad, desesperadamente, no podemos veros. Si hay algo que deseáis desde un lugar de espera cercano, dicho de otro modo, si estáis a punto de comprenderlo, aparecéis muy claramente. Si estáis muy lejos todavía de estar preparados, entonces sois invisibles. A veces lográis abriros paso. Vuestro deseo puede ser tan fuerte a pesar de vuestra resistencia que logramos veros. Pero cuando os llamamos, lo pasamos muy mal juntos. Si a vosotros no os gusta, no le gusta a nadie. De modo que relajaos con la esperanza de que obtendréis vuestras respuestas y tal vez las recibáis porque estáis sentados en vuestra silla o tal vez las recibáis porque hay otra persona sentada en esa silla, pero cuando os relajéis la recibiréis. Abraham, ¿lo he entendido bien? Cuando tengáis la respuesta me llamaréis. Pero si no sé la respuesta y deseo con todas mis fuerzas conocerla, pero no la conozco, entonces no me llamaréis. Viene a ser eso, sí. Habéis mencionado que los animales son grandes creadores, y yo lo he interpretado como que básicamente no tienen ninguna resistencia. Lo son en esencia. Uno puede domesticarlos para que tengan resistencia, pero la mayoría no la tiene. Yo estaba pensando más bien en animales salvajes. Sí. He intentado ir un poco más allá y he llegado a la siguiente pregunta. Si no tienen resistencia, ¿no debería eso llevarlos a ser mejores creadores que nosotros, teniendo en cuenta las muchísimas resistencias que tenemos? Sí, debería. Pero están aquí con otro objetivo. Del mismo modo en que son libres de cualquier resistencia, no se concentran en ningún deseo.
Esa es la diferencia fundamental. Vosotros tenéis la capacidad de concentrar vuestros pensamientos en creaciones deliberadas y los animales no. Y ese es precisamente el motivo por el que tenéis más resistencias. Es como los bebés. Los bebés humanos carecen en su mayor parte de resistencia alguna. Pero a su vez no se concentran en crear nada deliberadamente como puede hacerlo alguien que lleve más tiempo en su cuerpo. Viene a ser lo mismo. De modo que la vida perfecta sería contar con la mente con capacidad de concentración del genio humano y la ausencia de resistencia de los animales salvajes. Entonces, el rasgo distintivo es la intensidad en la concentración. La concentración sin resistencias os haría conseguir cualquier cosa en la que os concentrarais. Y la intensidad tiene más que ver con cuánto deseáis conseguirlo, de modo que nos agrada mucho la conclusión a la que habíais llegado, porque lleva a la pregunta, ¿es posible entonces que yo desee algo con mucha fuerza en un estado completamente libre de resistencias? Y nosotros te decimos que es posible, pero que normalmente debéis trabajar mucho para conseguirlo, porque habéis llegado a desearlo mucho a partir de la situación de contraste. Vamos a contarlo a nuestra manera. Pongamos que queréis iros de vacaciones y estáis planeando qué lugares queréis visitar. Y decís, voy a ir aquí, a esta ciudad, a esta otra, y al final volveré a casa. Y entonces os decís, un momento, ya estoy en casa. Y añadís, ¿para qué voy a irme? Ya he llegado al objetivo final de mis vacaciones. No tiene sentido que me vaya. Lo que nosotros decimos es que no os vais de vacaciones para alcanzar el objetivo final. Os vais de vacaciones para disfrutar del proceso. Por eso debéis daros cuenta de que así os sentíais cuando empezasteis vuestra experiencia en el mundo físico. Vinisteis para disfrutar de las vacaciones, del proceso, no para llegar al objetivo final. Por eso, cuando os dais cuenta de que deseabais la capacidad de evaluar, porque deseabais la capacidad de hacer surgir deseos, porque deseabais la capacidad y los motivos que os llevarán a alinearos con ellos, porque os gusta la sensación de alinearos y así percibir su manifestación. Esa ha sido siempre la esencia. A veces los hombres malinterpretan esto y piensan que hay un objetivo final que desean alcanzar, pero no lo hay. La experiencia de la expansión desde la felicidad es vuestra razón para vivir. Vuestro crecimiento no es el objetivo, es tan solo el resultado de vuestra búsqueda de la felicidad. Ya lo comprendo, gracias. Es una consecuencia inevitable de la vida. Por eso no es necesario que sea un objetivo. Es una consecuencia inevitable de la vida. Pero si hacéis que vuestro objetivo sea la felicidad, seréis felices eternamente. Pensad en la maravillosa experiencia que supone un ligero contraste, que da lugar a la claridad, y después la emoción de la manifestación, y después más contraste, que da lugar a más claridad y deseo, y después alinearte con ello desde el conocimiento de que puedes hacerlo. De ese modo viven los animales. En otras palabras, está claro que su experiencia vital no les lleva a desear ser el número 1 del Amazonas. Y en ese sentido, los animales y Jerry se parecen porque a Jerry tampoco le interesa. Pero el animal no tiene esos objetivos, pero está muy próximo a los suyos. Y tiene el conocimiento y la expectativa. Tal vez esa era la palabra que buscábamos. Con esa expectativa se consigue juntar deseo y esperanza en un lugar común. Con esa respuesta me habéis llevado a un lugar que no era el que tenía previsto con mi siguiente pregunta, que era... ¿Ah, no? Te hemos respondido antes de que la formularas. Exacto. Si por lo menos tienen, por lo que habéis dicho, un poder creador importante, ¿con qué parte de ese poder optimizan su entorno? ¿Y en qué medida les perjudica o les afecta de algún modo nuestra intrusión? Si tienen la capacidad de crear y mejorar su entorno, y si nosotros le afectamos, nosotros u otro fenómeno,
cualquier cataclismo que afecte a su entorno, ¿en qué medida ese poder creador de los animales, ese poder también de convocar a la fuente de energía, en qué se diferencia de... No, perdón, me estoy confundiendo. Tu pregunta es muy buena, porque vamos a decirte lo que nos gusta de tu idea. Tu idea se basa, y lo hace correctamente, en que los animales de tu planeta viven, en su entorno, situaciones de contraste que les llevan a sentir deseos. Pero los animales son un enorme elemento estabilizador del bienestar físico de vuestro planeta. Tanto es así que podemos afirmar que las zonas predominantemente habitadas por animales son más saludables que las zonas predominantemente habitadas por el hombre. Porque los animales viven, respiran y mueren y desean, aunque no escriban libros de protesta sobre medio ambiente, viven experiencias que les llevan a desear cosas concretas, y en el momento en el que esos deseos surgen de ellos, aunque muy primariamente, la fuente de energía les da respuesta y ellos los viven. Y otra cosa que hacen los animales, y esto es muy interesante, cuando los animales migran, tanto si pensáis que es un comportamiento establecido hace mucho tiempo, como si se trata de algo que la especie acaba de descubrir, se da porque el animal sabe a dónde ir para alinearse con lo que su anterior entorno ha hecho que desee. De modo que los humanos buscan al animal que se ha perdido, que llevaba aquí cientos de años, y al no encontrarlo, lo declaran extinguido, cuando lo único que ha hecho ha sido irse a un lugar donde los hombres no interfieren en el bienestar que él busca. De modo que son responsables activos de la belleza del planeta. En gran medida, más que los hombres, muchísimo. Equilibran la energía. Es el objetivo principal de su existencia, más que proveernos de alimento. Porque si nos paramos a pensarlo, el alimento que proporcionan es de mera supervivencia. No sería lógico que sea necesaria la existencia de un animal para que este otro pueda comérselo, y este comerse a otro, y este a otro, y este a otro. En resumen, ¿por qué entonces hay tantos animales? ¿Por qué no tener menos y evitar que se coman unos a otros? ¿Qué sentido tiene? Nosotros decimos que tiene sentido porque ellos quieren estar aquí porque aman la vida y porque quieren expresarse en el mundo físico y quieren estar aquí porque se saben grandes contribuidores del equilibrio energético de vuestra realidad espacio-temporal. Eso hace que aumente su valor para el mundo. Su valor es inconmensurable. Desde antes de que llegarais vosotros. Ellos proveían de... Fueron los primeros en respirar esta atmósfera y formular deseos para mejorarla. Por lo que decís, si desaparecieran, tendríamos un gran problema. Lo tendríais, pero eso no va a ocurrir, porque la población de todas las especies se controla desde el mundo no físico. De no ser así, habríais desaparecido todos hace mucho tiempo. No me cabe duda. Si te paras a pensarlo, solamente en situaciones de gran desconexión se aborda el tema de la muerte, deseando, intentando pasar al mundo de la energía no física. Es desde esa perspectiva llena de carencias, desde la que los hombres recurren a este tipo de cosas. En cuanto a la resistencia, vosotros habéis dicho muchísimas veces, últimamente con muchísima frecuencia, que este es un mundo de vibraciones, que somos seres vibratorios, que habitan un mundo vibratorio. Esa es la esencia de lo que sois. Hace unos años quedé fascinado con esa idea y eso me llevó a estudiar la ciencia de los mantras, que son herramientas vibratorias. No existe otro instrumento o tecnología más puramente... Es tecnología vibratoria, una cosa a la que llevo dando vueltas y que ha adquirido un nuevo significado con vuestras enseñanzas. Hay un mantra que se pronuncia GAM, y la vibración, la esencia de este mantra es la ausencia de obstáculos. Desde la perspectiva de Abraham, los obstáculos son consecuencia de la resistencia.
Es el único motivo por el que existen los obstáculos. Por eso ahora comprendo que el poder de este mantra es que se trata de un antirresistencias. El objetivo es la esencia de la no resistencia. Hablemos de todos los mantras porque nosotros aplicaríamos eso a todos ellos. Está bien. Por la siguiente razón. Cuando uno se concentra, resulta interesante que para la mayoría de vosotros es una palabra que todavía no tiene ningún significado. De modo que todavía no tiene asociada ninguna connotación negativa. Es positivo que no hayas empleado la palabra Dios con este fin, o dinero, o papá. Has elegido una palabra que alguien ha ingeniado porque no significa nada para nadie. No tiene implicaciones negativas. Y entonces te dices, voy a concentrarme en esta palabra. Voy a concentrarme en ella completamente. Te concentras tan completamente que acabas quitándote de la cabeza cualquier otro pensamiento de cualquier tipo. Y haciendo eso, tu vibración aumenta. Entonces el mensaje es que da igual qué palabra se emplee, siempre que sirva para hacer que tu conciencia se concentre lo suficiente como para hacer desaparecer toda resistencia, para situarte en un lugar libre de resistencias mentales, ya que implicará una mejoría automática. Nosotros enseñamos meditación como un método para aumentar la vibración. Y meditando, el objetivo es no pensar en nada, vaciar la mente. Para la mayoría de vosotros eso resulta complicado porque le habéis enseñado a vuestra mente a responder ante los estímulos. De modo que dejarla en suspenso y no pensar en nada es mucho más difícil. Es mucho más fácil encontrar algo y concentrarse en ello que no pensar en nada, porque estáis entrenados para concentraros en algo. Ese es el poder de los mantras, que hacen que os concentréis en algo que no tiene ninguna connotación negativa, como si vuestra vibración natural estuviera alta, en la superficie del agua. Y cuando hundís el corcho, os estáis resistiendo, pero cuando lo soltáis, el corcho sube solo a la superficie, y eso es lo que os ocurre cuando soltáis lo que sea que estéis haciendo que está causando esa resistencia, que volvéis a subir de manera natural. Nosotros les decimos a nuestros amigos que les enseñamos meditación porque es más fácil no pensar en nada que tener pensamientos puramente positivos. Preferiríamos veros en un estado de valoración, ya que cuando se está en valoración tampoco hay resistencia. Pero pediros que valoréis a alguien que os ha estado causando problemas es pedir un imposible, mientras que pediros que digáis GAM es más fácil. Entonces queréis decir que... De hecho, era mi siguiente pregunta. ¿La creencia de que algunos mantras causan un efecto específico es tan solo una cuestión de fe? Bueno, sí. Sí, sabía que diríais eso. Pero eso no es malo, porque lo que eso me está diciendo es, estoy viviendo una situación que ha provocado que me dé cuenta de que tengo resistencias, y eso me hace ver que quien yo soy en realidad está aquí y quien estoy siendo allí. De modo que estoy utilizando esta idea como guía para trasladarme a una mejor vibración. Para nosotros eso es algo deliberado. Dicho de otro modo, cuando observamos las religiones o algunas metodologías, encontramos toda clase de símbolos como ese. Alguien ha creado algo, a veces es un objeto, otras una idea, puede ser un sonido, y te dicen cuál es el beneficio que puedes sacar de él. De modo que cuando te concentras en ese beneficio, haces desaparecer esa distancia vibratoria. Eso es bueno. Pero no os declaréis guerras unos a otros por imponer que vuestro símbolo es el verdadero. Esa es la diferencia entre el león y el hombre. El león hace om y medita, y declara guerras y persigue. En resumen, encuentra un modo, encuentra la manera de alinearse vibratoriamente. Y jamás se para a pensar, ni por un momento, en que otros animales lo estén haciendo mal. Los hombres encuentran su método, se benefician de él, miran a su alrededor y critican a todo aquel que no hace lo mismo.
Lo que me ocurre ahora mismo, debido a que hace 3 años que sigo vuestras enseñanzas, es que me encuentro utilizando esa fe deliberadamente, consciente de que, posiblemente, y vosotros me lo acabáis de confirmar, el poder de ese mantra proceda fundamentalmente de mi fe, pero ahora estoy haciendo un uso deliberado y consciente de esa fe. En ese contexto es donde aparece el concepto de expectación. Sería: espero que concentrarme en esto me proporcione este resultado. Y así sucede. Y eso puede aplicarse a todo, ¿verdad? Incluidas vuestras enseñanzas. A todo. Lo que Esther intenta brindar aquí es un trasfondo de sabiduría que ella intenta traducir. Dicho de otro modo, nosotros le ofrecemos bloques de ideas y a nivel inconsciente ella encuentra palabras que las expresen. Y ellos llevan mucho tiempo queriendo hacer esto. De modo que su habilidad para encontrar una palabra que se corresponda exactamente con la vibración que nosotros brindamos está ahí. Cualquiera puede hacer esto, de modo que, en esencia, es casi como crear un nuevo idioma desde cero, ya que no conlleva ninguna predeterminación. Es tan solo una simple respuesta a cada una de las preguntas. Y la base de todo esto está tan arraigada al universo que no hay inconsistencia alguna. Por eso, cualquiera que sea el fragmento con el que te topes o que escuches, tendrá resonancias para ti en relación a algo que estás viviendo porque está basado en la ley. Las palabras no enseñan, es la vida, la experiencia la que te enseña. Pero a veces resulta divertido porque sois seres mentales, porque a diferencia de los animales, os gusta concentraros en las cosas, de modo que cuando contempláis este torbellino de experiencias que os suceden y que os dan buena prueba de aquello en lo que os estáis concentrando, no hay nada mejor en el mundo, ¿cierto? No hay ni una mínima prueba en todo el universo que contradiga a estas poderosas leyes. Y cuando uno comprende la ley y escucha su guía, no hay lugar al que no pueda llegar. Y cuando uno consigue hacer realidad eso que esperaba, la vida pasa a ser muy divertida. Cuando uno se dice todo es posible, ¿qué es lo que yo deseo? Todo, cualquier cosa es posible. ¿Qué quiero hacer hoy? Tuve esa sensación hace unas semanas. Es muy agradable. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, Abraham. Lo son. Encantado de conoceros. Hace unos 20 años, yo tenía la maravillosa capacidad de sanar con las manos. Ocurrió muchas veces que alguien sentía dolor y cuando yo le imponía las manos se me calentaban mucho y el dolor desaparecía. ¿Eres consciente de cómo llegaste a eso? Dicho de otro modo, ¿sabes qué deseo y permisión te llevó a ello? No lo sé. Sí sé que tomé una decisión consciente al iniciar un proyecto. Era un proyecto que me brindaba la posibilidad de hablar ante cientos o miles de personas, inspirándolas y motivándolas por medio de discursos. Creo que abandoné deliberadamente la habilidad de sanar con las manos para dedicar todos mis esfuerzos a la organización de ese proyecto, pensando que finalmente en un futuro cercano esa habilidad volvería a mí y podría entonces compatibilizar ambas cosas. Sería capaz de inspirar, motivar y educar y al mismo tiempo sanaría. Estamos de acuerdo en todo lo que dices y pensamos que ese momento ha llegado. Vamos a contarte cómo encaja todo. Te hemos hecho esa pregunta porque nada sucede porque sí. Nada acude a ti sin que tú lo hayas pedido. Y esto es lo más importante.
Pedís muchas cosas que vuestro potencial ya ha conseguido. Dicho de otro modo, la parte mayoritaria de vuestro ser ya las está viviendo, de modo que cuando las pedís, se os conceden, pero no las recibís. Por eso hemos formulado la pregunta de esa manera. ¿Eres consciente de la combinación de deseo y permisión que hizo que eso sucediera? Tú lo deseaste o no hubiese sucedido, y esperabas que sucediera o tampoco se hubiese hecho realidad. A medida que tu vida avanzaba, tomaste la decisión de formar, motivar y animar, como nos cuentas, que son cosas maravillosas. Pero el mundo no necesita que se le enseñe a concentrarse en aquello que se desea, porque los contrastes de su entorno llenan su aporte vibratorio de toda clase de cosas. Sin embargo, cuando tú haces lo que llamas motivar, o inspirar, o enseñar, lo que estás haciendo en realidad es aumentar su fe. De modo que un buen maestro sería el sanador del que hablabas al comienzo, ya que de ese modo les ayudas a reducir el dolor vibratorio, les ayudas a alinearse. De modo que nuestra opinión es que si ya viviste la experiencia de ser consciente de que poseías la habilidad de mitigar el sufrimiento de otros a través de tu poder de concentración, es que tienes esa misma habilidad en un entorno como este, utilizando no necesariamente tus manos, sino el conocimiento de tu poder potencial. La experiencia que viviste en ese momento de tu vida y la que estás viviendo no son distintas, son una misma cosa. ¿Ah, sí? El poder de acabar con las resistencias es poder para sanar, y la desaparición de la resistencia es el poder de comprender. Lo que enseñas en tus seminarios, los asistentes deben aprender a deshacerse de sus resistencias, o tampoco podrán recibir los beneficios de tus enseñanzas. Les hemos dicho a muchos sanadores, sí, eres un sanador, pero sobre todo eres un maestro. Por eso te decimos a ti, tal vez a la inversa, sí, tú eres un sanador, y eres un sanador, pero también eres un maestro. Y ahora os decimos a todos vosotros que no existe ninguna diferencia entre un maestro y un sanador. Es exactamente lo mismo. Se trata de alguien que tiene el poder de inspirar una disminución de la resistencia. Ya veo. Vaya. Me ha quedado claro. Y en ocasiones uno lo hace relatando sus éxitos, en otras relatando éxitos ajenos. Sí. Pero siempre diciendo y convenciéndote de que puedes hacerlo. Siempre amándoles, estén en el momento que estén, y logrando que dejen de culparse por estar donde están. Dicho de otro modo, las personas deben olvidarse de esta costumbre de sentirse infelices en su presente. Deben reconciliarse con su presente para poder cambiarlo. Tus palabras son muy sabias. Las vuestras también. Otra pregunta. ¿Cuál es el mejor modo de intentar proveer a mi audiencia de lo que necesita en el contexto de su presente espacio temporal? Muy buena pregunta. Nosotros tan solo modificaríamos ligeramente tus palabras para decir algo como: mi audiencia pedirá a través de mí lo que desea, y yo encontraré las palabras que le ayuden a oírlo. Vale. Esto también me ha quedado muy claro. Porque verás, sanar o enseñar, que viene a ser lo mismo, no consiste en que tú reúnas el poder y se lo entregues tan poderosamente que resulte inevitable que les llegue, porque ellos no te necesitan ni a ti ni a Abraham para eso. Cuando piden, se les da, de modo que esas respuestas ya existían. Nosotros somos meros catalizadores que les ayudamos a abrirse a la recepción de lo que llevan tanto tiempo deseando. Ya entiendo. Y una vez sepas esto, que ya lo sabes, las palabras acuden a ti con facilidad.
De modo que las palabras que debes utilizar son: ellos están preparados para mí y yo para ellos. Y la fuente de energía siempre ha estado preparada para todos nosotros. De modo que yo seré el conducto por el que ellos pasarán si así lo desean, y encontraré un modo de transmitir lo que ellos recibirán fácilmente y también un modo de reconciliarme conmigo mismo a ese respecto. Y ellos reaccionarán ante eso o no, y si no es conmigo, será con otro. Vale. No te presiones. Vale. Si no, tu sensación de progresar disminuirá. Comprendo. Diviértete haciéndolo. Disfruta. Muchas gracias, desde luego, gracias. Estoy tan nerviosa, estoy muy nerviosa. Estoy muy contenta de estar aquí. Respira, relájate. Sí. Siente la fortuna de haber sido llamada y felicítate por tener un deseo suficientemente poderoso y porque su proximidad te permite oírlo. Y por saber que es un buen momento para recibir y porque todo el mundo se va a beneficiar de tu revelación. Sí, me gusta ese sentimiento y esa emoción. Las percibes a través de las enseñanzas. Gran parte de mi vida gira en torno a mi dificilísima hija de 19 años, que ha tenido una vida complicada. Y yo quiero que cuente conmigo. Utilizo mi intuición para saber cuándo enseñarle algo y cuándo permanecer en silencio y sufrir lo que ese momento significa. Esto ocupa gran parte de mi vida. Bueno, si no estás segura de qué hacer, relájate y ocúpate de tus asuntos. Porque una cosa es segura. Supongamos que tu vida va bien y que en la mayoría de aspectos te sientes bastante bien. Y pongamos también que hay alguien en tu vida que está atravesando dificultades, de modo que básicamente estás en dos ondas diferentes al mismo tiempo. Estas no se oyen entre sí. Tú no entiendes de dónde viene ella y ella no entiende de dónde vienes tú, y cuando fuerzas la situación, el resultado es negativo para ambas. Pero si puedes mirar a alguien y reconocer qué deseos están surgiendo en ella a partir de lo que vive, y si puedes ayudarla, yendo hasta allí mentalmente, a pesar de que no puedas ir absorbiéndola, y haciendo que sus experiencias y los deseos que crees que está lanzando sean tu objetivo y tu motivo para alienarte con la fuente de energía. Dicho de otro modo, puedes sentirte muy feliz anticipando cosas buenas para alguien que está viviendo muy alejado de esos tiempos mejores. Y haciendo eso, uno se convierte en alguien muy valioso para esas personas, ya que uno activa en su interior lo mejor de ellos. De modo que cuando la ley de la atracción os junta, vuestras experiencias son mejores porque lo único que está activo en tu interior es lo mejor de ellos. Si tu pensamiento no es firme, si vas y vienes en función de lo que ella hace, de si está bien o mal o como sea, si dejas que su vida controle la naturaleza de tu vibración sobre ella, la ley de la atracción os juntará para lo bueno, lo malo y lo regular. Vivirás todo lo que ocurra, cuando en realidad tú solo quieres vivir lo mejor vibratoriamente. Intento contenerme y pensar en lo bueno. Tan solo me preocupa que pueda estar haciendo algo que entrañe peligro. Nosotros pensamos lo siguiente a este respecto. Si tú crees que puede estar haciendo algo peligroso y se lo adviertes, estás contribuyendo a ese peligro, no la estás apartando de él. Si sospechas que puede estar haciendo algo peligroso y te asusta tanto que te deja indefensa, estás lanzando un cohete que te lleva a ello. Dicho de otro modo, debes empezar a visionar los resultados como deseas que sean, y así la estarás ayudando a que su experiencia vital sea mejor. Todos sabéis eso.
¿No habéis encontrado nunca a nadie que ha acudido a vosotros para deciros que debíais cambiar algo y vosotros no lo habéis hecho por el mero hecho de reafirmar vuestra libertad? Sí. Claro que sí. Lo que debes hacer, y no es sencillo, ¿ves a esta persona todos los días? Varias veces por semana. ¿Por qué varias veces por semana? Porque tiene 19 años, pero va un poco por detrás en su desarrollo. Vive sola porque se saltó las reglas de casa, de modo que vive en su propio piso. Por eso no quiero perder el contacto con ella. Muy bien, queremos que concretes esta información. ¿Qué reglas quebrantó? Bebía, se drogaba. ¿Pero quién impuso esas reglas? Mi marido y yo. De modo que no respetó las reglas de la familia. Sí. Y por eso ahora ya no vive con vosotros. Exacto. Entonces nosotros emplearíamos otras palabras. Diríamos, encontró la libertad rompiendo las reglas que la liberaron. A pesar de que pasa de sentirse feliz en su independencia a enfadarse por no estar viviendo con nosotros. Por supuesto, pasa en muchas relaciones. A la gente le encanta la seguridad del matrimonio, pero odia la atadura que supone. Y lo que finalmente has comprendido es que la situación o el continente, que aquí son muy parecidos, no son la causa de lo que sientes. Es tu enfoque mental de esa situación lo que hace que te sientas de un modo u otro. En resumen, nosotros la felicitamos por haber roto las reglas que han conseguido liberarla. Tú puedes decir, la echamos porque se saltó las reglas, y nosotros decimos que hizo lo inevitable. Los niños hacen eso muy a menudo cuando quieren liberarse del entorno en el que viven. Lo que nosotros percibimos es lo siguiente: tus intenciones son las mejores, pero tú la ves como a alguien que sufre un retraso en su desarrollo y llevas viéndola así mucho tiempo. Y tanto si lo dices como si no, eso es lo que le estás ofreciendo vibratoriamente, y eso no resulta agradable para nadie. Lo que queremos que todos entendáis es que la única valoración que tiene alguna importancia es la de comparar dónde estoy en relación con dónde quiero estar. Si me comparo con otra persona, me resultará imposible encontrar una guía que me funcione. Por eso a ella la han comparado con esta, esa y la de más allá, y lo peor del caso es que al compararla, se ha decidido que estaba por debajo del estándar en algunos aspectos, cuando a nosotros nos da igual cómo viven, o cómo son, o cómo les ve el mundo. Nadie está por debajo en nada. Ha habido muchas personas malinterpretadas, o incomprendidas, o menospreciadas por el mundo, que han resultado ser genios a su manera. De modo que el único baremo válido para emitir un juicio son tus deseos. Ella sabía todo esto de alguna manera, y su fuente de energía la guió. Ve por aquí, por aquí, por aquí, y abandonó su entorno. De modo que, en plena depresión, su fuente de energía la llamó a algo que la hacía sentirse mejor que la depresión que, desde tu punto de vista, consistía en romper las reglas. Vale. Y entonces la echaron de su casa, que era parte de lo que reclamaba la fuente de energía. Ella nunca saldrá a la luz hasta que no viva en ese lugar en el que no se la compara con nadie. Vale. Entonces se escapó. Y no nos malinterpretes, estás haciendo lo que haría toda buena madre. Pero entonces huyó de un entorno de escrutinio permanente a otro en el que el control no es mucho menos que constante. De modo que nosotros te animamos a que dejes que emprenda su camino hacia la autonomía, y a que confíes en que ella tiene una guía interior de la que te puedes fiar. Debes buscar pruebas de ello. ¿Debemos establecer límites? Ella siempre quiere cosas de nosotros y deberá aprender a conseguir estar sola
y a dejar de pedírnoslo todo. Hay una cosa que resulta muy interesante porque los padres, cuando veis a vuestros hijos, os veis a vosotros mismos como los proveedores de su bienestar. Les dais alimento, abrigo, techo y no solo eso. Muchos padres también pretenden educar sus opiniones. En otras palabras, queréis ser el medio por el que aprendan a vivir. Así lo establecéis y ellos aprenden. Aprenden y de repente un buen día les decís: ya no quiero ser el proveedor de tu bienestar. Búscate otro proveedor. Nosotros opinamos que es un poco repentino, ¿no te parece? Jerry y Esther durante una temporada vivieron la maravillosa experiencia de contar con lo que ellos llamaban sus pajaritos. Era un grupo de pollos que tenían en el patio. Les encantaba observarlos y un día a Margallina, una pequeña gallina negra, empezó a empujarla a Pajarote, un pollo muy parecido a ella, solo que mucho más grande. La llevó bajo el aparato del aire acondicionado y la hizo quedarse allí hasta que puso un huevo. Ella solía ponerlos en el nido, pero ese día él no lo consintió. De modo que puso el huevo bajo el aire acondicionado y Jerry y Esther lo presenciaron. Al día siguiente, Pajarote volvió a llevarse a Margallina hasta el aparato del aire y volvió a obligarla a poner allí el huevo. Y ese gran gallo estuvo haciéndole eso a aquella pequeña gallina durante 21 días, hasta que ésta hubo puesto 21 huevos. Y cuando ella intentó huir, él no la dejó. Insistió en que se quedara allí sobre sus huevos. Finalmente ella se rindió y se puso sobre los huevos, y entonces él se fue a reunir alimentos para ella. Margallina estuvo 21 días hasta que salió el primer polluelo, y de aquellos 21 huevos nacieron 7 polluelos negros de patitas marrones. Era un espectáculo digno de ver, porque aquellas bolitas peludas eran una monada, y su madre estaba muy pendiente de todos. Pasaba el tiempo cuidándoles, orientándoles, recogiendo cosas, cavando. Ella cavaba un poquito y todos corrían a comer del agujero. Y a Esther le sorprendía que su gran madre jamás les aplastara con sus grandes patas, porque eran unos polluelos muy pequeños. Era maravilloso observarlos, y de repente un día los polluelos se reunieron alrededor de la madre, esperando a que empezara a cavar. Y ella les picoteó en la cabeza. Y Esther le dijo: Margallina, eso no ha estado muy bien. Son tus hijitos. ¿Están esperando que les des de comer? Y volvió a picotearles la cabeza. Y cuanto más dependientes eran los polluelos, más les picoteaba, hasta que ellos lo entendieron. Vale, mientras estemos a tu lado, nos vas a estar picoteando. De modo que se alejaron un poco. Ella les observaba atentamente, pero nunca jamás volvió a cavar para conseguirles comida. Nuestro mensaje es: Margallina es una madre perfecta. En otras palabras, a una edad muy temprana fomentó su independencia, y es algo que a nadie le gusta el primer día. Mi marido sigue fomentando esa dependencia, de modo que debo concentrarme en lo que deseo, con la esperanza de que acabe uniéndose a mí. Exacto. Pero es más difícil para ti porque aunque él la echó, sigue fomentando que sea dependiente y eso la deja en una situación imposible. Es como decirle: sigue cumpliendo nuestras reglas a distancia. Y no puedo obligarle a cambiar de perspectiva, solo debo seguir mi camino y concentrarme en lo que deseo y en lo que pretendo para ella. Míralo de este modo. No hay nada de malo en su modo de verla a ella, porque él desea. Lo que tenéis en común tu compañero y tú es que ambos deseáis con todas vuestras fuerzas lo mejor para esa preciosa chica. De eso no cabe duda, y podéis expresarlo vibratoriamente, tanto si lo expresáis también con acciones como si no. Tan solo queremos decirte que si te relajas un poco, puedes hacer muchas cosas, porque tú también has sufrido mucho con todo esto. No es fácil convivir con esta chica. Todo esto no ha sido nada fácil para ti.
Entendemos que lo que te atormenta es que tú sientes que siempre debes ser una madre alegre y cariñosa, cuando a veces ella se comporta tan mal que resulta imposible quererla. Tú no dijiste cuando ocupaste tu cuerpo, voy a buscar a alguien imposible de querer y voy a quererle. Dijiste, el amor es algo tan natural para mí que voy a buscar a mi alrededor personas a las que querer. Y hija, hoy no vas a ser tú. Y eso no me convierte en una mala persona, no ser capaz de quererte. Es como ir a un buffet libre, coger lo que tiene peor aspecto, llevártelo a la boca y entonces enfadarte contigo porque no te gusta. Sabe fatal, claro que no te gusta. Elige algo que sepa mejor. Y no te culpes porque eso no te sepa bien, sencillamente coge otra cosa y reconcíliate contigo misma a ese respecto. Y deja de imponerte imposibles. En lugar de eso, di, quiero quererte. Y por Dios, hay infinidad de cosas tuyas que adoro. Haz un listado de esas cosas. Activa esas cosas que te gustan de ella hasta que esa sea tu vibración dominante todos los días. Lo que sucederá es que la relación con tu hija se transformará y tú serás la que determine su naturaleza. Piénsalo bien. Tienes que verte como la que decide la naturaleza de esa relación, o como dice nuestro amigo, como el ánimo, la influencia, la inspiración, la motivación. Piensa que está por debajo de ti y que esa es la vibración que le ofreces. No es una vibración para levantar el ánimo, ¿no? Pero piensa en sus cosas buenas, en su potencial. Recuerda los buenos momentos y será eso lo que se active en ti. ¿Ahora ves lo que vas a hacer que se active en su interior? Si vierais el mundo como vibraciones, como nos pasa a nosotros, os lo intentaremos describir. Alguien como Jerry o Esther o muchos de vosotros entra en un lugar y está repleto de energía, de modo que está ofreciendo su vibración. Nosotros vemos esa vibración. Intentamos describírosla para que la comprendáis mejor. De modo que entran en un lugar y encuentran todo tipo de energías. Puede ser una tienda de comestibles, pueden estar entrando en la ciudad con el coche, puede ser un restaurante, y allí están ofreciendo su vibración rodeados de muchas personas con vibraciones diferentes, y algunas de ellas están a punto. Algunas de ellas están a punto de ser lo mismo que Jerry y Esther, y el mero hecho de estar cerca de ellos, de acercarse a su vibración, les pone de los nervios. De repente, un cúmulo de felicidad les rodea en la carretera, en un restaurante, en una tienda. Ahora, pensemos en alguien en esa zona, a mucha distancia vibratoria de ellos. La vibración de ellos es tan fuerte en ese sentido que la ley de la atracción hace que ese y aquel acudan, y ellos se encuentran emitiendo abiertamente, haciendo sonar, ofreciendo abiertamente esa vibración. Y de repente aparece esa persona muy alejada de ellos vibratoriamente, que la ley de la atracción hace que, por más que intente entrar en ese espacio, no lo consiga. La ley de la atracción no lo permite porque Jerry y Esther han llenado el espacio de un bienestar tan poderoso que un elemento que no encaja no puede ocuparlo. Vale, de modo que debo concentrarme en ese espacio, repleto de las cosas buenas que veo en ella. Yo acudo a todos los encuentros así, pero ella empieza a irradiar energía negativa y cuesta mucho mantenerlo. Queremos que entiendas una cosa. Tú nunca has limpiado tu vibración del todo porque lo tienes demasiado presente. Tienes muchos recuerdos. Es muy difícil para una madre. Sería mucho más fácil para un extraño. Por eso sale con extraños y en ocasiones parece disfrutar más de su compañía que de la de su familia. Eso lo entendemos todos. Pero lo que queremos decirte es, imagínate que de verdad limpias tu vibración y que haces una lista de cosas positivas y que consigues crear ese fantástico espacio. Puede que te haga sentir incómoda que tu hija no acuda a ti, ya que habrás limpiado tu vibración de tal modo que ella no podrá entrar. Y eso, querida mía, es lo que te ha estado impidiendo limpiar tu vibración. Cuando intuyes que ella no podrá acudir a ti, tú empeoras tu vibración para poder acercarte a ella.
Entonces vives una experiencia desagradable y la culpas a ella. Lo que nosotros sugerimos es que permanezcas en este buen lugar y tengas fe en que vendrá, porque lo hará, te lo aseguramos. Quédate aquí en este buen lugar para ella y ella acudirá a ti porque todo el mundo quiere oír cuánto le quieren. Todo el mundo quiere oír lo maravilloso que piensan que es. Todo el mundo quiere sentir eso. Y cuando eso sea lo que alberga tu vibración, le transmitirás esa idea a ella. En eso consiste subir el ánimo. Lo hago tanto tiempo como puedo. Resisto el máximo de tiempo hasta que no me queda otra que abandonar el juego. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Tan solo te lo explicamos porque si consigues estar allí antes de que empiece el juego, tendrás más posibilidades de mantenerlo por más tiempo. La mayoría de vosotros no piensa en limpiar su vibración hasta que se topa con algo que le recuerda que debe limpiarla y entonces suele ser demasiado tarde. En otras palabras, ahora debes escribirlo y preparar un mejor plan para la próxima ocasión. Empiezo muy bien y lo mantengo un buen rato hasta que me desmorono. Pues pasa ratos más cortos con ella. Sí, y que la actitud sea siempre positiva. Aparece, siéntete bien y vete. Aparece, siéntete bien y vete. De acuerdo, perfecto. Haz esto con todo el mundo y al final el mensaje que estarás dando a la gente que te rodea es: deseo profundamente sentirme bien. La ley de la atracción nos juntará cuando nos sintamos bien y no nos juntará cuando no nos sintamos bien. Y si alguno de los dos fuerza una interactuación por cualquier razón que no sea que la ley de la atracción nos ha juntado, no nos sentiremos bien. Perfecto. Eso nunca hace que nadie se sienta bien. Muchas gracias. Solo quiero daros las gracias. Todo ha cambiado para mí desde que empecé a hablar con vosotros. Mi pregunta de hoy va sobre el tiempo. En un sentido general, decís que pasamos de un momento a otro, que esto no es algo lineal, pero que es una buena idea considerarlo así. Pero tengo curiosidad por el tiempo porque me gustaría sentir que el tiempo está de mi lado. Puedo pensar en todos los millones que tengo en mi aporte vibratorio y sentirme feliz y pensar que no importa si necesito un día para conseguirlo, o 60 años, o 3 vidas. Puedo sentirme feliz con esa idea, pero luego pienso en mi maravilloso marido, en mis 3 hijos y en la casa en la que vivimos y pienso, bueno, más vale que me dé prisa. Porque mi cuerpo está sujeto al tiempo. Es lo único que me retiene. En cierta manera, estoy envejeciendo. En algunos aspectos no me preocupa. Me encanta el viaje de la vida. Y Abraham me ha hecho verlo así. Pero creo que si entiendo el tiempo podré liberarme un poco más. Lo estás enfocando desde 2 puntos de vista importantes y muy diferentes. Y quiero hablar contigo sobre ambos. Primero, has dicho que Abraham no habla sobre vidas lineales y tienes razón. Hablamos sobre ti como fuente de energía y sobre expresarte a ti misma en lo físico. Y sin embargo, no está mal, como has dicho que hemos dicho, considerarla lineal, porque nos encontramos con esta expansión del universo que explica que haya un antes y un después. Cuando estamos aquí reunidos, literalmente, estamos contribuyendo a la expansión del universo. Ha sido un día maravilloso en el que hemos salido y entrado en un nuevo lugar. Eso significa que antes de que se diera este intercambio, el universo era menos de lo que es ahora. Se ha convertido en más. Así que queremos que te des cuenta de que como la energía no física que eres, cuando vuelve a entrar en otro cuerpo físico, está contribuyendo a esta expansión. Y en ese sentido es lineal porque no vuelve atrás, no va a regresar a un universo que está menos expandido. El factor tiempo tan solo es un mecanismo de centralización más que cualquier otra cosa. El tiempo es irrelevante y subjetivo. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que poco tiempo te ha parecido muchísimo tiempo? ¿O un periodo largo de tiempo que parecía un periodo corto? El tiempo, sin duda, va en función de la percepción y está relacionado con la alienación.
Puedes entrar en un espacio en el que tu deseo por algo es claro y tus expectativas están en su lugar, y el tiempo se detendrá literalmente para que le agregues detalles. El tiempo es algo subjetivo. Está más relacionado con la atención que con cualquier otra cosa. Pasemos al otro punto de vista que comentabas. Hablemos sobre aquí estoy yo en mi cuerpo. En cierta manera, nos gustan todas tus palabras. Tú dices, tengo paciencia para que el universo me muestre sus tesoros. Y nosotros te respondemos, tú tienes el control de todo ello, porque puedes controlar hasta qué punto quieres aprovecharte de la vida. Tú controlas el nivel de contraste que quieres experimentar y, por tanto, el contraste en cuanto a variedad. Por tanto, tú controlas la forma en la que lanzas los deseos y así puedes controlar la cantidad de fuente de energía que se expande a través de tu concentración. Incorpora esto a tu discurso motivador, tendrá mucho éxito. Así que tú lo controlas. Cuanto más sales y más te mezclas, en ocasiones Jerry y Esther tienen un día tan ocupado que parece casi imposible de llevar a cabo. Pero están más vivos que nunca porque el día exige su atención. Y como se concentran en un lugar de emociones positivas, es como si el universo diera resultados y empiezan a sentirse invencibles. Un día así es mucho más satisfactorio que un día en el que no se preguntan nada sobre sí mismos ni sobre el universo. Lo que empiezas a descubrir es que cuanto más te permitas ser un ser mental en primer lugar, es decir, definir las cosas que quieres en tu mente y alinearte con ellas mentalmente según como las sientas, mejores serán las circunstancias y más te ayudará el universo a tomarte tu tiempo para ir de un sitio a otro y a otro. Supongamos que eres una persona muy ocupada y mañana quieres hacer muchísimas cosas. Te has hecho una lista y cuando llegas a casa, coges la lista y piensas en los motivos por los que quieres hacer todas esas cosas y te imaginas que las consigues hacer todas. Y entonces retrocedes un poco y te imaginas feliz durante el proceso de obtención de las mismas. Estando tumbada en la cama, te sientes feliz pensando en el maravilloso día que te espera mañana. Te has imaginado el día de mañana, te has alineado con el día de mañana, has entrado en una alienación vibratoria con el día de mañana, y el día de mañana se ha predispuesto vibratoriamente para ti. Por eso, durante el día de mañana, el universo al que has llamado a hacer tu trabajo dice, a modo de gran ayudante que trabaja contigo, ven por aquí, mira aquí, firma aquí, párate aquí. Ve allí. Entras en ese flujo del que has extraído todos los impedimentos mentalmente y ahora, a medida que pasas por esas situaciones físicas, fluyes cómodamente. El otro día, Esther y Jerry estaban en San Diego, en un lugar maravilloso, en el que ya llevaban un tiempo. Y ese día era el día en el que iban a recogerlo todo para trasladarse a Malibú. Tenían muchas ganas de ir a Malibú, pero estaban muy a gusto donde estaban y la antena parabólica estaba instalada y Esther estaba respondiendo correos electrónicos. Esther sentía que podía perfectamente pasarse el día entero allí, pero de repente tuvo la necesidad de marcharse y le dijo a Jerry, no sé por qué tengo la intuición de que debemos irnos. Pero entonces pasó algo. Dejaron de lado esa idea y empezaron a hacer otra cosa. En lugar de seguir aquella intuición, que no parecía urgente, se quedaron allí una hora más y se vieron atrapados en un atasco terrible. Si se hubieran ido cuando Esther tuvo la intuición, hubieran evitado aquel atasco. Resulta interesante ver pruebas sobre aquello a lo que hacía referencia la intuición. Esto ha hecho que decidieran fiarse más de sus intuiciones. Pero lo que pasa es que cuando recibes revelaciones y te activas, cuando utilizas tu mente, tus poderes de visualización y tu habilidad de alinear energía como el método con el que creas, y simplemente sigues sus acciones inspiradas, lo que pasa es que el universo te ofrece mucho más tiempo. Así que el tiempo deja de parecer breve. Sabemos que esto no era exactamente a lo que te referías, pues no estabas hablando concretamente de la escasez de tiempo durante el día, sino de la escasez del tiempo. Tengo estos años para conseguir todo esto. Nosotros decimos que no se necesita tiempo para conseguir cosas grandes,
No se necesita más tiempo para conseguir cosas muy grandes dentro del alcance del esfuerzo humano que para conseguir cosas pequeñas dentro del alcance del esfuerzo humano. Las cosas grandes no exigen más tiempo, sino que lo que exigen es el tiempo que necesitas tú para alinear la energía. Cuando alineas la energía, el universo la rodea y las cosas empiezan a suceder. Bueno, el problema es que en ocasiones pienso que estoy alineada, pero luego pienso que aquello no está en mi experiencia, así que tal vez aún no esté alineada. Pero no pasa nada, me digo a mí misma que no importa porque tengo la eternidad. Sin embargo, en algunos aspectos no siento estar en contacto con toda la eternidad y entonces me vuelvo a sentir mal. Cada vez que te sientas mal, tienes que convencerte a ti misma para dejar de sentirte así. Reconcíliate con el lugar en el que estás. Dite a ti misma cosas como que no hay ninguna prisa, que puede que estés a punto de conseguirlo y que no hay manera de saber cuándo va a manifestarse, pero que lo hará, que se manifestará en un orden perfecto, que no quieres desafiar las leyes del universo y hacer que algo se manifieste antes de estar lista para ello. Y sea como sea, es divertido prepararse, así que debes adaptarte. No existe la escasez. Te prometemos que no tendrás que esperar 3 vidas para conseguir tus millones. No funciona así. Esta vida ha inspirado tu deseo y esta vida puede ofrecerte la manifestación física de lo que estás pidiendo. Pero tienes que encontrar la manera de sentirte satisfecha, con ilusión. Y con eso queremos decir que la diferencia es muy sutil entre decir, me siento satisfecha y sé que esto va a mejorar, y decir, estoy satisfecha, pero tal vez estoy tardando demasiado. Esa diferencia es clave. Cuando dices, estoy satisfecha, pero estoy tardando demasiado, tienes que adaptarte a la parte de estoy tardando demasiado. Tienes que decir, pero estoy dentro de lo programado, y mirar atrás y darte cuenta de lo que sabes ahora que antes no sabías. ¿Qué prisa hay? Yo soy feliz y ese es mi objetivo. Puedo ser feliz con mucho dinero y puedo ser feliz sin mucho dinero. Mi primer objetivo es ser feliz y el dinero es el segundo. No es excluyente. No es que tenga que renunciar a tener mucho dinero a cambio de la felicidad. Cuando consiga la felicidad, mucho dinero y mucha claridad y mucho bienestar y buenos amigos y experiencias divertidas y mucho de todo, lo bueno que deseo llamará a mi puerta. No es algo excluyente, así que adáptate y date cuenta de lo bien que lo estás haciendo. Nos encantaría darte una sacudida para llevarte a un estado en el que la ilusión reemplazara a la impaciencia. Pero la impaciencia es un buen indicador de que estamos vivos. Es decir, cuando te sientes impaciente, significa que has estado viviendo, lanzando y preguntando, y que estás siendo invocada. Así que preferiríamos que dijeras que estás impaciente a que dijeras que estás aburrida. Preferiríamos con diferencia sentir tu impaciencia, porque eso significa que hay mucho alineado y que estás a punto de conseguirlo y que pudieras relajarte con esa visión. Una maravillosa analogía, a pesar de que no esté relacionada con el tema, es la de alguien con un bate listo para golpearte en las rodillas. Queremos que te des cuenta de que si dejas que tu realidad de ahora domine completamente tu vibración, entonces necesitarás trabajar tu paciencia, porque no vas a ir a ningún lado en mucho tiempo. Sí, pero cuando llegues a ese lugar en el que te sientes ilusionada y entiendas que vendrá, que está viniendo, y no eres infeliz porque aún no haya llegado, y anticipas cómo va a desvelarse, dite a ti misma que va a ser muy divertido ver cómo el universo se alinea para crear un lugar maravilloso en el que vivir. Y será muy divertido ver cómo yo y el resto de mi familia conseguimos la preparación vibratoria para ello. Tenéis muchas cosas en las que pensar. Dónde queremos que sea, cómo queremos sentirnos, cómo queremos que sea el aire, cómo está de cerca de otras cosas que también son importantes para nosotros, dónde encaja dentro de nuestro presupuesto económico, cuándo tendrá que aumentar nuestro presupuesto para que estemos económicamente preparados para ello. La alineación implicará muchas cosas maravillosas y será muy divertido ver cómo se van revelando. Es un juego divertido. Es como la búsqueda del tesoro. Hay pistas infinitas, premios infinitos, oportunidades infinitas para concentrarse y experimentar. Aunque pudiéramos, no te cogeríamos y te pondríamos allí donde crees que quieres estar, porque te privaríamos de la diversión de llegar hasta allí. De acuerdo. Aunque parezca que se tarde menos. Ya.
porque el tiempo es la moneda que debe gastarse en la vida feliz. Entiendo. Por eso tienes esta sensación de tiempo, para darte esta continuidad. Es más divertido despertarte en la casa en la que vives y soñar con la siguiente casa con la que has soñado antes de levantarte, que despertarte un día en esta casa, otro día en esa, otro día en esa, y un día despertarte en esa casa y no saber cómo has pasado de la una a la otra. Es delicioso. Es lo que esta realidad espacio-temporal te ofrece. Te ofrece una plataforma desde la que poder conseguir el siguiente paso lógico, porque no es satisfactorio pasar de donde estás a donde quieres estar si no has sido tú quien lo ha preparado. Por eso es miserable intentar vivir el sueño de otra persona. A veces quieres decirle a esa madre o a ese jefe o a ese mentor: si crees que está en buen plan, ve a probarlo tú mismo. No es divertido vivir el sueño de otra persona. Es mucho más divertido vivir el tuyo propio. Pero has de tener un sueño para poder vivirlo. Y tienes que soñarlo con tanto fervor y tanta firmeza que el sueño empieza a parecer tan real como la realidad que estás viviendo. De manera que cuando la gente te pregunte ¿dónde vives?, tengas que pararte a pensar un momento: ¿me he mudado ya? Bueno, ya lo hago. Hay días en los que lo único que había hecho era jugar con el perro, pero en mi mente estaba en un lugar donde lo tenía todo y era muy feliz, y la gente me decía que estaba de muy buen humor, pero si les hubiera explicado por qué, me habrían tomado por loca. Por una iluminada. Eso no es cierto. No parece que estés loca cuando estás feliz. Pareces normal. La gente que cree que estás loca cuando estás feliz está loca. De acuerdo. Vale. Gracias, pero ¿Abraham o Dios tienen alguna sensación parecida al tiempo? Por ejemplo, hoy habéis sido capaces de expresar cosas nuevas, de articular lo que estamos preguntando en el momento. Muy bien explicado, por cierto. ¿Es algo satisfactorio? ¿Es un sueño de Dios poder hablar y responder hoy? Lo estás llevando a un punto muy interesante. Podríamos decir que el sueño que tenemos nosotros es ver cómo conseguís alinearos con lo que habéis pedido. Porque recuerda, estamos aquí llamándoos y cuando venís hacemos una fiesta. Es el entusiasmo del que alguien hablaba. Cuando os llamamos y acudís, no sois los únicos que sentís la felicidad de ese logro. Vale. Entonces, eso es un movimiento, por lo tanto es tiempo. ¿Eso ocurre antes de recuperar la velocidad? Sin duda, porque nosotros estamos centrados en vuestra realidad espacio-temporal. Vosotros sois la vanguardia del pensamiento. Nunca hemos dicho que seamos eternos, hemos dicho que somos la base no física de lo que vosotros sois, pero vosotros sois una extensión de aquello que somos nosotros. Al concentrarnos a través de vosotros en vuestra realidad espacio-temporal, experimentamos el tiempo y el espacio a través de vuestra experiencia. Pero la diferencia entre cómo lo vemos nosotros y cómo lo veis vosotros es que nosotros nunca sentimos una escasez de tiempo, y nunca sentimos escasez de espacio, y nunca sentimos escasez de recursos. Lo vemos como una barra libre que provoca una expansión y no un encogimiento. Cuando alguien tiene una idea, no lo vemos como una idea que se gasta, lo vemos como un añadido al conjunto de ideas. Cuando alguien se gasta $1, no lo vemos como una disminución del presupuesto, sino como un añadido a la economía. Cuando vosotros, guiados por vuestra naturaleza egoísta, os construís una casa enorme, no lo vemos como un despilfarre de recursos, sino como una expansión de los recursos, porque si no pedís, nada se expande, y cuando pedís, hay expansión. Por eso, cuando un hombre encuentra una falta de algo, siente un nudo en el estómago, porque elige un pensamiento que no es adecuado para su visión general. De acuerdo. Gracias, muchas gracias. Sois pensadores de vanguardia, ¿de acuerdo? A mí me criaron con una educación, con un trasfondo judeocristiano muy fuerte, y fui programado para creer
en Dios y en Jesús y en la salvación. ¿Qué te programaron para creer? Que si no aceptas a Cristo como tu Salvador, no hay salvación en la siguiente vida. Vamos a explicarte mejor esas ideas de salvación. De acuerdo. Es interesante que en esta sala, justo en este momento, Jerry acaba de sacar una Biblia del cajón. La acaba de abrir. Y ha leído que Jesús dijo, pide y se te dará. Y Jerry ha dicho, esto me suena mucho. Y la siguiente parte decía, como lo veas y lo creas, así será. Y Jerry se ha dicho, eso también me suena mucho. Es decir, no cojas un puñado de cosas y les pongas un nombre, llames así o asá. Escudriñalo y encuentra aquello que se corresponde con las profundidades de lo que eres. Antes hemos hablado de los símbolos y alguien ha hablado del mantra GAM. Y nosotros decimos, todas las religiones y muchas metodologías han encontrado puntos de atención, puntos en los que centrar tu atención, y se dijo de él que era una persona tan conectada que también era un sanador. Así que, ¿por qué no usar un símbolo como ese, de alguien revelado y activado, como símbolo de algo que vosotros también queréis conseguir? Nosotros estamos de acuerdo. La gente se deja llevar por su retórica. Es algo cierto en todas las religiones. Las religiones gravitan muy lejos de donde empezaron. Pero no tiene nada de malo identificar su esencia y aferrarse a ella. Mucha gente de diferentes religiones consigue hacer desaparecer su distancia vibratoria. Dicho de otra manera, su vida les hace querer y su religión les hace creer. La religión no tiene nada de malo y esa religión no tiene nada de malo, pero la orientación exterior a ti nunca puede sustituir a la orientación de tu interior. De hecho, si escucharas lo que Jesús y muchos otros de verdad decían, verías que ese era su mensaje dominante, que el reino de los cielos que estás buscando está en el interior. Ahora bien, no sabemos cómo llegaron al lugar en el que están. Es decir, sabemos que hay mucha gente que profesa eso como su religión y que está muy alejada de estar conectada con la fuente de energía. La prueba es que no se sienten bien. Si alguien está enfadado con su religión es que no la está viviendo. Sí, ya lo entiendo. Pero nosotros no queremos que te describas como un ex. Porque te dio una plataforma, te dio una base, te dio un lugar para empezar, te dio una oportunidad, un buen punto de partida. Entiendo. Y ahora te estás expandiendo a partir de ella. Es algo bueno y es lo que en un principio enseñaban todas las religiones. Resulta interesante observar este movimiento de religiones porque alguien como Esther recibe una vibración que le permite interpretar desde la fuente. Y entonces otros la escuchan y les gusta cómo suena y empiezan a escribirlo. Y no hay ningún problema hasta que llegan a la conclusión de que la religión solo puede llegar hasta donde llegan aquellas palabras. Cuando el único objetivo de una experiencia como esta y de todos aquellos que estaban en los inicios de cualquier religión conocida eran interpretarlas de alguna manera. Cuando Jerry y Esther empezaron a hacer este trabajo, asistieron a un programa de radio en San Antonio. Fue entonces cuando aprendieron el verdadero significado del conservadurismo religioso, porque el entrevistador no sabía nada sobre ellos. Aún es un misterio cómo acabaron en ese programa. El invitado que debía ir antes y el invitado que debía ir después no aparecieron, así que tuvieron una conversación muy larga con ese hombre que en realidad no sabía nada de ellos y que había instruido a su audiencia para que pensara como él. Así que la gente que llamaba no estaba muy entusiasmada con la idea de que este
Esther profesara que recibía una perspectiva mayor. Una mujer mostró su indignación por lo que estaba escuchando y cuando paró le preguntamos que qué utilizaba como fuente de orientación y respondió que utilizaba la Biblia, a lo que respondimos que habíamos escuchado que era un buen libro, lo que le molestó. Entonces le preguntamos que de dónde venía ese libro, a lo que respondió que venía de Dios. Y entonces le preguntamos que cómo se tradujo o interpretó. Es decir, que cómo pasó de Dios al papel, cómo pasó de Dios a palabras. Alguien lo recibió y lo interpretó. ¿Y puedes creer que esa mujer nunca había pensado en ello? Nunca había pensado en ello. Nunca se le había ocurrido pensar en ello. Todo lo que sabía de seguro era que nadie debía estar hablando ahora de energía no física, que nadie debía profesar que hablaban por Dios, porque Dios dejó de hablar el día en que se terminó ese libro. Así que ahora resulta que todo el mundo tiene un puñetero libro y todos profesan que es el libro. Y luego se matan entre ellos porque los otros tienen un libro equivocado y otro libro equivocado y otro libro equivocado y otro. Pues nosotros decimos, enterrad esos libros. Olvidaos de ellos. Todos tenéis acceso a la fuente de energía. Así que si ese libro o cualquier otro libro te inspira para entender quién eres realmente, una extensión de lo que los hombres llaman Dios, y si las experiencias de tu vida te llevan a hacerte preguntas importantes, la fuente de energía te responderá siempre, sin excepción. Y si de alguna manera puedes entrar en alineación vibratoria con ello, trabajando en tu verbosidad, en tu apreciación, en tu amor y trabajando para ascender en la escala emocional, sintonizarás tanto con esa energía que no volverás a preguntarte nunca quién eres. Y esos libros, aunque sean agradables y te inspiren de esta u otra manera, nunca sustituirán a tu verdadera conexión con la fuente de energía. Gracias. Otra pregunta. En lo referente a nosotros, o a mí, como creador de mi propia experiencia, si una persona quiere algo y otra persona quiere algo diferente y están juntas, pero quieren cosas diferentes, ¿se produce una negación? Bueno, lo que pasa es que si tú quieres algo y estás alineado con ello, sucederá. Si el otro quiere algo y está alineado con ello, sucederá. Y el universo tiene una extraña forma de unir vuestras intenciones para daros a los dos lo que queréis, aunque parezca imposible. Es decir, puede que alguien diga que quiere vivir en la montaña y alguien que viva con él diga que quiere vivir en la costa. Parece imposible satisfacerlos a ambos, pero cuando llegas a la esencia de lo que los dos ansían, ambos quieren aire puro, bonitas vistas, sentirse bien. El motivo por el que uno quiere vivir en la montaña y el otro en la costa es el mismo, y cuando se centren en lo que quieren, el universo encontrará la manera de ofrecerles a ambos aquello que quieren. Pero lo que a veces te pone impedimentos es que sabes lo que quieres y te centras en ello, pero la otra persona quiere algo diferente y no deja de prestar atención a lo que quiere el otro. Así que no te centras en lo que quieres, divides tu energía al luchar contra aquello que quiere otro, así que no estás en correspondencia vibratoria con lo que quieres y culpas al otro de ello. Y el otro está haciendo lo mismo, ninguno de los dos conseguís lo que queréis y os echáis la culpa mutuamente. La respuesta a tu pregunta es que debes mantener tu atención en aquello que quieres. Tienes que ocuparte de tus asuntos y no oponerte a la idea diferente del otro sobre aquello que quiere. No puedes mantenerte fiel a lo que quieres cuando te estás oponiendo a lo que quiere otro. Y el universo te ofrecerá resultados. Hay recursos de sobra para brindaros todo lo que queréis. Esto no es una competición para la obtención de recursos. Habladles de LC. Sobre cómo alguien que quiere un gato en su vida y alguien que no quiere un gato en su vida pueden vivir juntos. Cuando Jerry y Esther se casaron, el acuerdo prenupcial que Jerry hizo firmar a Esther decía nada de mascotas. Esther adoraba a los gatos.
desde siempre. Y Jerry no quería la responsabilidad o la tristeza de querer a una pequeña criatura que no iba a vivir tanto tiempo como él. Lo dejaremos así por el momento. Vamos a jugar contigo, pero lo haremos más tarde en privado. A Esther nunca dejaron de gustarle los gatos y los perros y todo tipo de criaturas. Y cada vez que veía a una pequeña criatura decía: «Hola, gatito, ¿te gustaría venir a Texas a vivir conmigo?». A lo que Jerry respondía: «No creo, ¿recuerdas nuestro acuerdo?». Y Esther se reía y acariciaba al gato y seguía su camino. Pero una noche estaba en un campamento en Luisiana y mientras Jerry recogía las cosas, una pequeña gata blanca y negra se acercó a él y le acarició el tobillo. Esther escuchó que Jerry emitía unos sonidos a los que no estaba acostumbrada. Echó un vistazo y vio cómo se relacionaba con esa gatita que no dejaba de intentar llamar su atención. Más tarde, Esther vio cómo Jerry cruzaba el campamento para ir a la recepción. Sabía que pasaba algo, así que le siguió sin que la viera y escuchó por la ventana cómo le preguntaba a la propietaria del campamento a quién pertenecía esa gata, a lo que ésta respondió que no lo sabían, que alguien la había abandonado, no sabían de dónde había salido. Jerry volvió a la caravana donde estaba Esther y esa noche, sobre las 9, alguien llamó a la puerta. Qué raro. Abrieron la puerta y se encontraron a la propietaria del campamento con la gata en los brazos. Les dijo que había hablado con su marido y que creían que debíamos llevarnos a la gata a casa. Esther dijo: «No tienen idea de lo larga que es esta historia. No sé cómo explicarle lo poco probable que es que eso suceda, pero le daremos una respuesta por la mañana. Gracias». Esther miró a Jerry y Jerry miró a Esther, y ninguno pudo dormir porque Jerry temía que Esther quisiera a la gata y Esther temía que Jerry no la dejaría llevársela. Así que Esther le dijo a Jerry: «Haremos lo siguiente. Cuando nos despertemos mañana, si la gata no está por aquí, nos olvidamos del tema. Pero si está en nuestra puerta, lo interpretaremos como una señal y nos la llevaremos». Y Jerry dijo: «Me parece un buen plan». Se levantaron antes de la salida del sol y mientras Esther preparaba el desayuno iba diciendo: «Gatita, gatita». Y Jerry decía: «No, ese no es el trato». Y entonces levantaron las persianas. Jerry recogió las cosas, Esther se puso al volante, encendió el motor de su monstruoso autobús y... En la distancia vieron a la gata acercándose campo a través. Se acercó a la caravana hasta llegar justo a la puerta. Esther la abrió y Jerry dijo: «Bueno, gatita, supongo que te vienes a Texas». Y entonces entró. Y LC, que corresponde a las iniciales en inglés de gato de Luisiana, o gato encantador, o lago Charles, que fue donde la encontraron, es la mejor amiga de Jerry. Si le hubierais preguntado a Esther sobre la probabilidad de que eso sucediera, os hubiera respondido que era imposible. Esther llamó a la oficina y le dijo a Yoli que iban a traer un gato, que comprara algo de comida para gatos y le preparase un sitio para dormir. Y Yoli le dijo a Tracy que iban a traer un gato y Tracy dijo: «Oh, Yoli, eso no es posible. Habrán dicho que han visto un gato o que han atropellado a un gato». «Sé que no van a traer un gato». Esther nunca se opuso a que Jerry no quisiera un gato, pero los gatos nunca dejaron de gustarle. Nunca dejó de adorarlos, acariciarlos, de disfrutar de ellos allí donde estuvieran. Es decir, se mantuvo fiel a su deseo vibratorio sin oponer resistencia. Y cuando llegó el momento justo, el universo orquestó las circunstancias y acontecimientos perfectos para darles a ambos lo que querían. La oposición de Jerry al gato se debía a que no quería esa dependencia, y este es un gato muy independiente. Vive fuera, por supuesto, hay puertas para que entre en todos los edificios de su propiedad, así que puede entrar y salir cuando quiere. Pero es un gato de exterior, puede sobrevivir sola. Si no hubiera nadie en la oficina durante un mes, no tendría ningún problema y estaría allí cuando volvieran. O puede vivir normalmente sobre la mesa de Michelle con la pata sobre la alfombrilla del ratón.
Qué bueno, me encanta. Una última pregunta. ¿Es posible, con el poder que tenemos, el poder de querer, es posible romper las leyes físicas de esta dimensión física? Sí, pero una cosa, el poder no está en el querer, el poder está en el permitir. Es decir, puedes ser, hacer o tener todo lo que quieras. 5 centavos más, todo lo que quieras. Puedes ser, hacer o tener todo lo que quieras, pero tienes que lograr la concesión vibratoria de ello. Así que el poder no está en el avanzar en la escala emocional, el poder está en la técnica de consecución, está en el querer sentirse mejor, está en escuchar la llamada de la fuente, está en estar dispuesto a pasar de la depresión a la ira, de la ira a la frustración, de la frustración a la esperanza, de la esperanza a la creencia y de la creencia al saber. Es decir, el poder está en el camino que sube por la escala emocional. El universo te adora, tu vida provoca tu expansión. Tu trabajo está en subir por la escala emocional. Tu trabajo es cerrar ese vacío. Ahí es donde está el poder. Aquellos que se quejan todo el tiempo no están utilizando su poder. Alguien que solo mira lo que hay no está utilizando su poder. El que está dispuesto a encontrar una sensación diferente tiene el poder. Cuando te enfadas, después de estar deprimido, utilizas poder. Y cuando tienes esperanza, después de sentir desesperación, utilizas poder. Cuando encuentras el amor, después de haber estado enfadado o haber odiado, encuentras poder. El poder está en tu predisposición a permitir tu conexión con la fuente. La fuente es poderosa. La fuente es todo poder. Tú no estás separado de la fuente. La fuente no es poderosa independientemente de ti. La fuente es poderosa debido a ti. Tu predisposición a explorar el contraste es el nacimiento de una nueva idea y es lo que lleva a la energía de la fuente en expansión hacia el exterior. Todos deberíais estar más orgullosos de vosotros mismos, deberíais sentiros más felices por ser quienes sois. Queremos que sintáis que sois una parte importante de esto, que adoréis la idea de haber sido esencias no físicas y vuestra decisión de haber entrado en este cuerpo. Queremos que adoréis la realidad espacio-temporal que se preparó como un nido para vosotros, independientemente de dónde acabarais. Esther está segura de que algo salió mal porque debería haber nacido en Malibú. Pero bueno, el lugar en que aparecisteis era el lugar idóneo para vuestra aparición, y cuando entráis en ese cuerpo físico, en ese entorno en el que educaros, este inspirará la expansión a través de vosotros para todos nosotros. Eso es un don. Debería haceros sentir muy orgullosos. Entonces decís, ¿pero dónde están mis cosas? Lo he estado pidiendo, sé que lo he hecho, y si cuando pido la fuente de energía provee, ¿dónde está? A lo que nosotros respondemos, está allí para ti, te está esperando en tu aporte vibratorio, está esperando a que asciendas en la escala emocional, esperando a que te ames, que ames a otros, está esperando a que estés dispuesto a ser lo que realmente eres, esperando a que dejes de ser tan duro contigo mismo, esperando que dejes de compararte con los demás, que dejes de compararte para ser de los que tienen menos o compararte para resultar ser superior. No se sale beneficiado de ninguna de ambas formas. Cuando te comparas con los demás y dices que eres superior a otro, no estás alineado con quien eres. Y cuando te comparas y dices que eres inferior a otro, tampoco estás alineado contigo mismo. No te compares con lo que está fuera de ti y céntrate en tu agujero. En ese agujero no. En ese tampoco. En este. Ya entiendo. Gracias. Gracias. A veces llego a un punto, tanto en el trabajo como en las relaciones personales, donde todo es ambiguo. No sé cuál va a ser el resultado e inmediatamente tiendo a lo negativo. No va a funcionar, no va a funcionar. Y resulta casi más fácil ponerme en lo negativo que en lo positivo. Bueno, no es algo ilógico, porque como lo has estado practicando, se ha convertido en una vibración dominante en tu interior. Así que estamos de acuerdo. Es más fácil quedarse donde estás que intentar conseguir una nueva vibración. Pero es útil saber que no tienes que llegar tan lejos.
Si intentas llegar muy lejos, no puedes hacer el salto, y ese es otro motivo por el que dejas de intentarlo. Pero cuando eres consciente de cómo te sientes, puedes notar una pequeña mejoría, es decir, llegar un poco lejos, estabilizarte, llegar un poco más lejos, estabilizarte, y sin darte cuenta nos estarás diciendo que no te sientes bien cuando encuentras un pensamiento negativo. No me siento bien, pero en determinados casos, por ejemplo en el trabajo, cuando espero que pase algo, o en una relación cuando me pregunto si va a funcionar o no, es más inmediato. Bueno, lo que estás diciendo es que quieres que la situación se solucione por sí misma para poder tener una mejor respuesta sentimental ante ella. Lo que nos preguntas es si va a funcionar, porque si me dices que va a funcionar, me voy a sentir mejor por adelantado, sí, porque sé que va a funcionar. Pero si no va a funcionar, no vale la pena malgastar mis emociones positivas. Bueno, solo intento dejar de sentirme como me siento, porque es muy doloroso quedarse con lo desconocido sin conocer la ambigüedad de lo que va a pasar. Ese dolor es casi insoportable. Intenta ser valiente. Es decir, quédate en esa situación, ahora mismo no la puedes cambiar. De acuerdo. E intenta sentirte mejor a pesar de ello. ¿Cómo intentas sentirte mejor? ¿Simplemente te lo dices a ti mismo? Intentándolo. Danos un ejemplo y te enseñaremos a intentarlo. Hoy no lo hemos practicado mucho, le irá bien a todo el mundo. De acuerdo. ¿Qué pasa si tienes un problema en una relación y te das un tiempo e intentas saber qué va a pasar sin saberlo? Y si pudieras hacer que pasara lo que tú quisieras que pasara, ¿qué? Funcionaría. De acuerdo, entonces lo que yo quiero es que funcione. Sí. Pero no creo que suceda porque ya me ha pasado antes. Tengo miedo de que no vaya a funcionar y lo que esta persona me ha dicho parece muy claro. No creo que vaya a funcionar. Yo así lo quiero, pero no parece que vaya a suceder. Ahora, habla con la única intención de adaptarte al presente. Es decir, lo que tienes que hacer es separar el ahora y lo que parece estar pasando en términos de acción de un viaje emocional. Queremos que inicies un viaje emocional, tanto si esta persona viene contigo como si no. Así que quieres sentirte mejor tanto con esa persona como sin esa ella. persona. Lo que ocurre es que en la mayoría de casos, cuando tú te sientes mejor, esa persona viene, porque lo que hacía que no funcionara era el hecho de que tú no te sintieras bien. Se necesita un poco de esfuerzo y ahí es donde entras tú. Has dicho que es más fácil preocuparte por esto que esperar a algo positivo. Lo que nosotros sugerimos es que no lleves tus sueños demasiado lejos, porque puede que en algunas ocasiones, especialmente en las relaciones, lo quieras por todas las cosas que pueden ser, pero lo temas por todas las cosas que pueden ser. Puede ir en cualquier dirección. Esta persona podría ser mi mejor amiga o mi peor enemiga. Podría convertirse en alguien que me hiciera desear volver a casa o en alguien que me hiciera desear no volver a casa en unos años. ¿Cuáles son las posibilidades? Quiero poder mirar una bola de cristal y que alguien me asegure que va a ir bien. Nosotros te decimos que será lo que tú hagas de ello, pero primero tienes que ir a la playa mentalmente, por decirlo de alguna manera. Es fácil de decir. Aquí es donde quiero estar. Pero ¿cómo llegas a eso? Literalmente, ¿qué es lo que haces? Literalmente, lo que haces es llevarte a ti mismo a un lugar en el que te sientas mejor. Es un viaje emocional. Mira, lo que estás diciendo, y esto es muy común, es: Abraham, dame una razón para tener esperanza y la tendré. Dime que has visto nuestro futuro y que estaremos juntos. Si me lo dices, entonces estaré dispuesto a tener esperanza. Es decir, muéstrame alguna señal de circunstancias, de cambio, y si tengo un atisbo de esa circunstancia de cambio, entonces me sentiré mejor. Y lo que nosotros decimos es que no funciona así. Primero tienes que sentirte mejor y entonces cambiarán las circunstancias. Y dices que es difícil, lo sabemos, pero puedes hacerlo. Y tú respondes que no crees que puedas. Y nosotros decimos que sabemos que puedes. Y tú dices que no has podido hacerlo nunca y nosotros decimos que tienes que intentarlo y tú dices que no sabes si funcionará y nosotros decimos que lo intentes y entonces al cabo de poco tiempo te agobiamos. Y lo intentas. Un buen juego que te irá bien en este caso es el juego de no estaría mal. No estaría mal poder avanzar rápidamente hasta un lugar en el que sé que esta es la relación perfecta y donde ella también lo sabe. No estaría mal. No estaría mal
poder liberarme de este sentimiento de preocupación y mirar esta relación con un sentimiento de asombro y emoción. No estaría mal poder dejar de pedirle al otro que fuera perfecto en todos los sentidos y que el otro pudiera dejar de pedirme que sea perfecto en todos los sentidos. Poder querernos simplemente como somos y crecer juntos hasta convertirnos en algo maravilloso para ambos. No estaría mal poder sentir el regocijo que sentí ese día, el día en el que vi quién era realmente esa persona y pensé, es ella. No estaría mal poder revivir eso y que esa persona también lo hiciera. En esencia, lo que estamos haciendo aquí es suponer circunstancias que te hacen sentir mejor. Pero al suponer circunstancias que te hacen sentir mejor y el logro de algo que te hace también sentir mejor, consigues eso en tu vibración, y entonces el universo no hace diferencias entre si parece que has mejorado o si realmente lo has hecho, y te provee de las consecuencias de cómo te sientes, siempre, en todas las ocasiones. Y ahora, dada la posibilidad de que tengas ventajas y te decimos que va a funcionar, bueno, es que querías con tanta ansia la bola de cristal que no te la hemos podido negar. Así que puedes optar por todo lo negativo que quieras y torturarte si quieres, pero no hay motivo para hacerlo. Gracias. Habláis de una ley que es consecuente. Y en el mundo físico, en el mundo científico de la ingeniería, las leyes que funcionan también son consecuentes. Todo. Todo se basa en leyes. Por eso funciona. Sin embargo, las leyes físicas son reproducibles y demostrables. La ley de atracción, por naturaleza, no lo es. Pero tampoco hay ningún indicio que demuestre lo contrario. Nunca ha existido nada más probado o probable. Nunca. Bueno, Danos un ejemplo. independientemente de lo que sea lo que intentes probar, la ley de la atracción lo proveerá. ¿Entendéis lo que digo? Así que si alguien intenta probar lo contrario, que esto no funciona, que si soy feliz esto no va a funcionar, su vibración afectará a sus estudios. Y eso demostraría... ¿Y eso no es bueno? ¿Eso no es bueno? Consiguen lo que quieren, eso es la ley de la atracción. Sí, cierto. Pero es una situación en la que nadie gana. No, todos ganan, ganan, ganan. Sí, lo entiendo, sí. Lo que... ¿Qué te está torturando? Estrenaron la película ¿Y tú qué sabes? Sobre un estudio del agua. Y el objetivo del experimentador era estudiar lo que pasaba con el agua. Más adelante, y yo lo creo así, no dudo que pudiera pasar. Nosotros tampoco lo dudamos. Bueno, eso es lo que iba a decir. Cuando volvieron para comprobarlo científicamente, no pudieron encontrar el impacto consecuente. Todo aquel que busca algo encuentra lo que está buscando. Por eso las estadísticas son tan divertidas. De acuerdo. La ley de atracción dice que todo lo que tiene vibración propia se reunirá, se emparejará, se unirá a aquello que sea eso mismo. Eso es lo que dice la ley de atracción, que sea lo que estás ofreciendo de forma vibratoria, vendrá hacia ti y se reflejará completamente en tu experiencia. Estoy de acuerdo. Mi deseo era encontrar de alguna manera un ángulo para hablar de esto sin decir que viene a través de una entidad canalizadora. Y no he encontrado ninguno, por eso pregunto si hay... ¿Sabes una cosa? Este es un punto muy complicado. Hay mucha gente que ha intentado hacer lo mismo porque quieren dejarnos fuera, o dejar a Jerry y Esther fuera, y no pasa nada porque a ninguno nos importa que nos dejen fuera o no.
El problema de dejar la parte no física es que la manera de saber dónde te encuentras en relación con lo que quieres, la manera en la que haces desaparecer esa distancia para ofrecer una señal a la que pueda responder la ley de atracción, es teniendo conciencia de esos dos puntos vibratorios. Y si dejas la parte no física de ello fuera, si no reconoces que eres fuente de energía y que el contraste te lleva a dar a luz, que la fuente se convierte en esa vibración. Si dejas fuera esa parte, sería como el GPS del coche de Jerry y Esther. Como si Jerry y Esther entraran en el coche, los satélites supieran dónde están, pero ellos no tuvieran ningún mecanismo para decir a dónde quieren ir. Entiendo. Así que mientras condujeran, el GPS solo diría estáis aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora allí, pero sin el otro punto de relatividad no hay orientación. Sí, lo sé. Así que no puedes dejar fuera la parte no física, pero hay algo que sí podrías hacer. Vale. Podrías dejar la canalización fuera, llamándola inspiración, que es lo que es. No llamas al jugador de baloncesto canalizador y sí lo es. Sí lo hago. Es una extensión de la fuente de energía. No llamas al cirujano canalizador y también lo es. No llamas al músico, al magnífico maestro de la música canalizador y lo es. Él canaliza la esencia más amplia de lo que es en lo concreto, de lo que es. Estoy de acuerdo. Jerry y Esther nunca han utilizado la palabra canalizar. Se utiliza cuando se aplica a ellos, pero ellos nunca han utilizado porque significa muchas cosas que no son, ¿entiendes? Sin duda, entonces supongo yo acepto todo eso. Sí. Estoy aquí, esta es mi quinta reunión. Tengo todos los libros. Lo que pasa... Pero eres profesor, queremos darte palabras para tu explicación. La ley, retomando el concepto, lo más que se acercan los científicos a ella es con la teoría de las cuerdas, por ejemplo, porque habla de vibración, pero tienen muchas dificultades para demostrarla matemáticamente. Necesitan 11 dimensiones, solo conocemos 5. Si pudieran aceptar la ley de la atracción, lo conseguirían mañana. Mañana. Si un científico aplicara la ley de la atracción a la teoría de cuerdas, la entendería mañana. Busca a uno y díselo. De acuerdo. Sabemos que es difícil aceptaros como vibraciones, pero es más fácil aceptaros como emociones. Cuando empezáis a afectar a vuestras emociones con vuestro pensamiento, este se convierte en un puente para entender la vibración. Lo que podrías empezar a decirle a la gente es que tienes la sensación de que sientes una orientación, que has tenido instinto toda tu vida y que a veces tienes el impulso de hacer algo y que cuando lo haces va bien y que cuando no lo haces no va tan bien, que es como si una parte de ti supiera algo que el resto no sabe. Que empezaste a prestarle atención y te diste cuenta de que cuando mejor te sintieras, mejor te iban las cosas y cuando peor te sentías, peor te iban las cosas. Así que has decidido que vas a sentirte bien. Podrías olvidarte del resto, lo importante es aprender a apreciar y a sentirte bien. Estoy de acuerdo. Y no saber nada sobre la ley de la atracción ni de Abraham, no saber nada de lo que hablamos y vivir una vida maravillosa. Un hombre ha dicho que tiene una vida tan maravillosa que tiene miedo de jugar con esto por si acaso la estropea. Entiendo. Nosotros decimos que hay un montón de gente que vive perfectamente bien porque no hay ninguna distancia entre lo que quieren y lo que esperan, ¿entiendes? Ya. Pero hay que premeditar este ofrecimiento. Y sabemos que hay mucha gente que no está preparada para escuchar hablar de canalización. Pero no hay nadie que no quiera sentirse bien. Claro. No hay ninguna persona en todo el planeta que quiera algo por cualquier otro motivo que no sea otro que el de creer que cuando lo tenga se sentirá mejor. Ya. Y si pudieras transmitirles que pueden sentirse mejor antes de tenerlo, lo tendrán. Ese es el mensaje principal que ofrecemos. Puedes dejar todo el resto fuera si quieres. Solo... Bueno, el tema es que disfruto pensando en ello, intentando descubrir cómo interactúa la emoción y el problema para que todo esto pase. Bueno, es interesante porque ocurre tan gradualmente que no lo ves. Y eso es lo que desconcierta. Es el concentrador de tiempo. La mejor manera que tenemos de describírtelo es que el 99% más del 99% de cada creación se completa de forma vibratoria antes de que veas pruebas físicas de ello. El motivo es que tu contraste provoca que lances un deseo y entonces la fuente de energía se adhiere a él y se convierte en uno solo. Y es cuando las cosas empiezan a encajar
trabajar para dar lugar a lo que tú llamas manifestación o realización física. Así que cuando sientes entusiasmo, cuando llegas a ese lugar en el que te apasiona realmente algo y cuando pensar en ello te emociona, no te desmoraliza, estás a punto de obtener su manifestación. Tú podrías hacer tu propio estudio científico empezando por observar una línea temporal entre las cosas sobre las que te sientes pesimista y las cosas sobre las que te sientes optimista, y mostrarte a ti mismo una carrera completamente grabable entre lo que tardan esas cosas por las que sientes entusiasmo, que ocurren más rápidamente, y esas cosas sobre las que sientes pesimismo, que nunca ocurren hasta que mejoras tu sentimiento respecto a ellas. Empezarás a darte cuenta de que si estás desmoralizado, el camino es muy largo, tan largo que puede considerarse lejano para siempre. Si sientes frustración, es que aún no está preparado para manifestarse. Podría manifestarse más rápidamente, pero no hasta que hagas desaparecer la distancia. Nada pasa hasta que no haces desaparecer la distancia. Así que nos da igual que sientas desesperación o frustración, o incluso que sientas un poco de desesperanza o pesimismo. No estará preparado para manifestarse hasta que no desaparezca la distancia. La pregunta del tiempo es, ¿cuánto tardaré en avanzar por esta escala emocional? Porque tienes que cerrar el vacío antes de que ocurra la manifestación todas las veces. No va a manifestarse antes de que te alinees con ella, no lo va a hacer. No puede. Y eso puede identificarse, investigarse, definirse, aprenderse, enseñarse, explicarse. Es decir, enséñatelo a ti mismo y encontrarás millones de maneras de enseñárselo a los demás. Gracias. Nos ha encantado esta interacción. Lo tenéis. Aquí hay mucho amor para vosotros. Y por ahora, hemos terminado. Sí, Dios mío. ¿Para cuántos es vuestra primera reunión sobre el arte de permitir? Vaya, bienvenidos. Un placer teneros entre nosotros. El copyright de todo el material grabado e impreso de Abraham Hicks pertenece a Jerry y Esther Hicks. Toda copia no autorizada de dicho material queda estrictamente prohibida. Nuestro objetivo principal de este trabajo es conectar con aquellos que atraen esta información, y Esther y yo agradecemos profundamente el papel que jugáis en esta maravillosa experiencia de creación conjunta. Para conseguir las cintas tradicionales, CD, libros, vídeos, catálogos, o para reservar plaza en una de nuestras reuniones sobre el arte de permitir de Abraham Hicks, por favor, llamad al número 830-755-2299 o escribid a Abraham Hicks Publications. Apartado de correo 690-070, San Antonio, Texas. Código postal 78269. Para obtener una visión general de nuestros trabajos, visitad nuestra página web www